Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Sabemos que es un fin de semana largo y en las comunidades militares, cuando hay fines de semana largos, la gente se van a visitar y a viajar. Así que estamos acá un grupo pequeño, pero en el nombre del Señor vinimos a adorar, y también aquellos que están escuchándonos a través de las redes pueden compartir con nosotros en esta mañana. Yo quisiera que buscásemos el Salmo 65, Salmo 65 del versículo 1 al 7. Salmo 65 del 1 al 7. Y yo voy a leer ahí esa porción bíblica en el día de hoy. Mientras ustedes buscan, déjenme decirles que en el día de hoy yo voy a utilizar algunos testimonios personales para hablar un poquito acerca de este Dios que es mi salvación. El Dios que es mi salvación. Y hemos venido hablando acerca del Dios que es. Y empezamos hablando de este Dios que requiere dos cosas para estar en su presencia. Número uno, requiere que nosotros hayamos sido humillados o nos hayamos humillado a nosotros mismos para entrar en la presencia de Dios. La segunda parte es que tenemos que reconocer la santidad de Dios cuando nos acercamos a Él, cuando nos encontramos en su presencia. Y luego, la semana pasada hablamos un poco acerca de que cuando Dios llama para una misión, Él prepara para la misión, llama para la misión, dirige y provee la provisión necesaria para la misión. Y hoy vamos a hablar acerca de ese mismo Dios, pero desde la perspectiva de la salvación y cómo Dios funciona en nosotros. La salvación de hoy no es necesariamente la salvación de vida eterna, sino la protección de Dios, el cuidado de Dios que nos libera de peligros y que nos cuida en diferentes circunstancias. Así que vamos a leer el Salmo 65 del 1 al 7, y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas y el alboroto de las naciones. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos concedes, la oportunidad de compartir en esta mañana. Pedimos que, Señor, que si alguien todavía está en camino, llegue con bien, y aquellos que nos están escuchando en las redes, que también, Señor, sean bendecidos en sus hogares. Y los que han estado viajando este fin de semana, que son varios, que nos informaron que iban a estar viajando, cuídales en sus caminos y regrésales con bien de regreso a casa, ya sea hoy o mañana. Gracias te damos por esta bendición y pedimos que en el nombre de Jesús seamos bendecidos en esta mañana. Aleluya. Amén. Tarde en agosto del 2010, yo recibí un correo electrónico de una muchacha que era miembro de la iglesia. Ella estaba aquí con nosotros desde 2007 hasta más o menos el 2009. Y estaba en el ejército, la había movido para Hawái. Y llevaba más de un año en Hawái cuando yo recibí este correo electrónico. El correo electrónico decía que esa noche, cuando ella lo envió, el Señor la había despertado y le había dicho que quería que me enviara un texto bíblico que se encontraba en Isaías 48:17. Ella no dudó, sino que se levantó a las 3:30 de la mañana, escribió su pequeño mensaje y me dice: el Señor me dice que te mande este texto para que lo leas. Isaías 48:17. Déjeme leer el texto para que tengan una idea de lo que el texto dice.
El texto dice, Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Yo entendí, obviamente, que cuando el Señor le dijo a ella que me mandara ese texto, era porque a través de ese texto el Señor quería enviarme un mensaje directamente a mí. Y entonces, donde quiera que dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, yo me refiero a mí. Porque esa fue la intención del mensaje. Yo soy el que te enseña provechosamente, el Señor me enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Obviamente, pues cuando uno recibe un pasaje de esta manera, de una persona que uno no ha visto por más de un año, y le envía ese mensaje, pues yo sentí buen ánimo, ¿verdad? Sentí que el Señor pues estaba comunicando algo especial ese día. Y pasa el tiempo y yo he visto cómo el Señor ha apoyado no solamente el llamado, sino el ministerio donde el Señor me ha puesto. Algunos de ustedes no podrán como analizar o ver cuál es la conexión, pero déjenme decirle que cuando ella me envía este mensaje, como 2 semanas antes de terminar el mes de agosto del 2010, ni ella sabía ni yo sabía lo que iba a pasar en 2 semanas. Y en 2 semanas nosotros hicimos una propuesta para comprar este edificio. Y cuando hice la propuesta para comprar el edificio y buscamos la información del edificio, dónde el edificio estaba localizado y etcétera, encontramos que el edificio está localizado en el 4817 de la Milton Road. Quiere decir que ella 2 semanas antes me envía un texto para darme ánimo y con el texto incluye la dirección del edificio que íbamos a comprar. Es una cosa espectacular. Yo no sé si ustedes lo ven como algo espectacular, pero yo veo eso como algo espectacular, donde solamente Dios pudo haber hecho este tipo de proceso. Una de las cosas que yo he visto a través del ministerio, porque estamos hablando que el Señor es mi salvación, o sea, que Él es mi protector y proveedor, es que yo me remonto hacia atrás desde el principio del ministerio y me acuerdo cuando tenía como unos 12 años, poco después que 3 extraños vinieron a mi casa y confirmaron el ministerio pastoral que el Señor me había llamado. Y en ese tiempo yo acababa de llegar de la escuela, yo estaba en la escuela intermedia en ese tiempo, tenía 12 años, 7º grado, comenzando escuela intermedia en Puerto Rico. Y estoy en casa y sé que fue después de la escuela porque era de día y estoy sentado en la puerta de mi casa. Y cuando estoy sentado en la puerta de mi casa, al cruzar de la calle había un árbol de mango bastante grande. Algunos dicen mango, pero en Puerto Rico decimos mango. Y entonces estoy mirando ese árbol grandísimo en la parcela de un señor que se llamaba Felipe Vargas. Bueno, la cosa es que mientras estoy yo sentado ahí, yo veo una figura humana, pero que estaba es una visión de día. Yo estoy despierto mirando este evento y esta figura humana viene flotando por encima de donde está el árbol de mango. Esta figura me mira y yo veo que está muy enojado. Yo no puedo decir que era un demonio ni nada, pero estaba bien súper enojada esta persona y el enojo era conmigo. La cosa es que en un momento esta persona o esta figura agarra unas piedras, unos peñones y comienzas a tirarlos en mi dirección. Pero ninguno llegaba hasta mi casa. Algunos se quedaban en la calle, otros como que chocaban con algo que estaba como un escudo que estaba previniendo que llegaran donde yo estaba. La cosa es que pasaron unos segundos y esa figura continuó tirando piedras, pero otra figura viene acercándose, parecía como un ángel, y la figura inicial se mueve y la otra figura entonces toma el lugar ahí flotando sobre el árbol. Y dice estas palabras. Dice, te tirarán muchas piedras, pero ninguna llegarán hasta ti. Dice la figura. Eso lo dice en esa visión a los 12 años. Yo pues no estaba muy seguro exactamente lo que significaba, pero te tirarán muchas piedras, pero nunca llegarán a ti o te tocarán. Eso ocurrió hace 55 años. Yo me acuerdo de ese evento como si lo hubiera visto esta mañana. De tan impresionante que fue el lugar. Cuando yo pienso
que Dios es mi salvación, estoy pensando en una visión como esa donde la voluntad de Dios, la bendición de Dios, la cobertura de Dios, el propósito de Dios ha estado conmigo y con nosotros por muchísimos años. Por eso es que a veces la gente se sorprende que yo vivo de alguna forma sin muchas preocupaciones. Y la razón es que uno continúa envejeciendo y va a llegar un día donde nuestra jornada aquí en este lugar ha de terminar. Pero Luis en una ocasión estaba hablando con unas personas y les dice, yo quisiera poder dormir como mi papá duerme, sin preocupaciones. Y la razón es que yo no tengo ninguna preocupaciones, porque a los 12 años el Señor me hace una promesa de que Él iba a ser mi protector. Te van a tirar muchas piedras, pero no llegarán a ti ni te tocarán. Y yo sé que nosotros todos cometemos errores y yo he cometido mi cantidad de errores, pero el problema no son los errores, porque la promesa de Dios se hace aún Dios sabiendo que nosotros cometemos errores. Aún sabiendo que cometemos errores, aún sabiendo que le faltamos a alguien, Dios entiende que nosotros podemos continuar siéndole fiel en nuestro caminar. El Señor hace la promesa no porque, digamos, yo sea superior a una persona o a alguien. No tiene que ver con ninguna clase de superioridad, sino que tiene que ver con el don que Dios le ha dado a uno. Y en mi caso, a mí el Señor, como ustedes saben, no me ha dado muchos dones. Yo me parezco más a Pablo que a ninguna otra persona. Bajito, no me parezco a Mister Universo, con achaques como Pablo, que le pide al Señor que se los quite y nunca se van. Pero al mismo tiempo, de todas maneras, aunque tengamos una apariencia que mucha gente no pueda decir que es impresionante, con todo y con eso, el Señor le plujo tanto a Pablo como a mí llamarnos a un ministerio al cual nosotros no podemos ni siquiera entender. No podemos saber ni entender cómo es que este ministerio ha llegado a donde hemos llegado. Y cuando yo pienso en esa visión, entiendo que la promesa de Dios viene de mucho tiempo. Y como les digo, eso no quiere decir que no hayamos cometido faltas, errores o hayamos hecho cosas que uno después dice no las debía haber hecho. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios dice, yo me sobrepongo a tus faltas porque yo soy tu redentor. Dios nos redime, Dios nos apoya y nos hace sobreponernos por encima aún de nuestras propias faltas. Así que en este pasaje que esta muchacha me envía, dos frases se elevan. Una es que el Señor es el que te da ganancia. Es el que te da ganancia. No piensen en esa palabra como ganancia de dinero, aunque puede incluir el dinero, pero no piensen de esa manera. Piensen que la ganancia de la que estamos hablando aquí es que el Señor te da una ventaja. Te da una ventaja. Vas a salir a flote, vas a lograr alcanzar las metas que te has propuesto y los propósitos que yo tengo en ti. Vas a terminar la carrera. Vas a tener una ventaja para terminar la carrera. La segunda frase que menciona ese pasaje en Isaías es que el Señor me va a dirigir en el camino que debo de ir. No solamente en el camino que yo quiero hacer, no solamente en el camino que otra gente quiere que yo haga, sino en el camino que debo de ir, en el camino que sea más correcto. Y uno necesita a veces tener esas direcciones o ese propósito para que tengamos la confianza de que el Espíritu Santo de Dios es el que está dirigiendo nuestros caminos, es el que está dirigiendo nuestra jornada para nosotros poder darle gloria y honra a quien Él es. Como les dije, menos de una semana después, o quizás una semana y media después de recibir ese mensaje, nosotros hicimos un arreglo para comprar este edificio en la 4817 de la Milton Road. Cada vez que yo paso por acá y veo ese número, 4817, cada vez que yo escribo un correo electrónico, incluyo la dirección del edificio 4817, cada vez que alguien llama y yo tengo que decirle en el teléfono la dirección de este edificio, el 4817, yo me acuerdo de Isaías 48:17. El Señor va a guiar tus caminos y el Señor es el que te va a dar el triunfo. Algunos no creyentes pueden decir que estas cosas son coincidencias. Y los ateos quizás puedan decir eso, usamos la excusa de Dios porque no entendemos cómo el mundo es. Pero yo lo que digo es que cada vez que yo veo esta dirección, lo que yo veo es el propósito de Dios manifestado a través de una muchacha
que hacía un año que yo no conocía o que no veía y que me envía ese pasaje de Isaías 48, 17. Hasta que ella me lo envió, si alguien me hubiera preguntado a mí, ¿qué dice Isaías 48, 17? Yo no hubiera podido decirle. Yo sé que yo lo había leído, pero yo no lo había podido decir. Porque el Señor es el que revela, el Señor es el que manifiesta, el Señor es el que cuida, el Señor es el que dirige. Y nosotros tenemos que entender y tenemos que saber apreciar y aceptar que el Señor, que Dios, es nuestra salvación. Quizás no todos hayamos tenido una visión a los 12 años. Y quizás no todos hayamos visto un enemigo tirándonos rocas, piedras que no nos llegan. O quizás no hayamos todos visto a un ángel decir las piedras nunca te llegarán a ti. Pero el testimonio ocurre no solamente para que yo me sienta satisfecho o tranquilo, sino que ustedes al escuchar el testimonio entiendan que el Dios de la salvación que se revela en Isaías y el Dios de la salvación que se revela en Pablo y el Dios de la salvación que tuvo que le plujo revelarse ese día cuando yo tenía 12 años, es el mismo Dios de la salvación que los protege y los guía a cada uno de ustedes. No es diferente, sino que podemos nosotros desarrollar una fe no basándonos sencillamente en historias que no entendemos, sino bregar con esa dirección que el Señor nos da a nosotros cada día. Mire, yo les digo algo, yo creo realmente y fielmente, yo creo esto fielmente. Yo creo fielmente que como para la gloria del Señor, yo tengo una visión que el Señor me ha dado en la vida mía. Cada vez que yo me encuentro con una persona, no importa quiénes sean ni dónde sea, cada vez que yo me encuentro con una persona, yo siempre creo que yo le voy a hacer de bendición a esa persona. O esa persona va a ser de bendición a mí. Pero yo siempre creo que le voy a hacer de bendición a la persona. ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios trae a nadie en contacto con uno sin que haya alguna forma de bendecirnos los unos a los otros. Yo creo que ese contacto es bien especial. Y cuando el Señor nos usa de la forma que sea, en el nivel que estemos, ese contacto especial y espiritual es para que nosotros crezcamos a un nivel más grande. Déjenme decirlo en una forma jocosa. Vamos a suponer que ustedes vayan a llegar al cielo un día. Y yo espero que todos ustedes lleguen. Estoy confiado que van a llegar porque el Señor es vuestra salvación. Pero ustedes llegan al cielo un día y se encuentran con Pedro allá en el cielo, tocan la puerta, Pedro les abre, ustedes entran al cielo y Pedro les dice, bienvenido, me alegro que estés acá, pero tengo que darte unas malas noticias. La mala noticia es que cuando yo te vi a ti haciendo buen progreso, tú ibas funcionando muy bien, tú ibas haciendo muy duro, yo te vi que estabas creciendo y como te vi que estabas creciendo, quise elevarte a un nivel un poquito más alto. Y como te quería llevar a un nivel más alto, hice que arreglara una situación para que te encontrara con Louis Scott. Y entonces cuando te encontraste con Louis Scott, en lugar de aceptar o de recibir la bendición que él podía traerte con su amistad o con sus conocimientos, empezaste a tirarle piedras. Y entonces en vez de tener 5 estrellas, te vas a quedar más que con 2. Porque no aprendiste a apreciar el don que Dios te había dado. Esa es una forma jocosa de ver la situación. No es que eso es lo que va a ocurrir en el cielo, ni es lo que ustedes van a experimentar. Pero lo que quiero decir es que a veces nosotros podemos tener una bendición en nuestros medios, ya sea una persona, una situación, ya sea unas circunstancias, ya sea un evento. Tenemos una bendición en nuestros medios, no la vemos, no la aprovechamos, se nos pasa y perdemos una oportunidad de crecer. Perdemos una oportunidad de ser mejores. Y yo sé que algunos pueden decir, pero eso es un poquito arrogante, que el Señor le quite a uno estrellas porque no habla contigo. Quizás. Pero la idea no es de que van a recibir estrellas o no estrellas al hablar conmigo. La idea es que a veces nosotros nos encontramos con gente, a veces nos encontramos en situaciones, a veces nos encontramos en oportunidades de bendición y no las aprovechamos porque no estamos prestando atención a lo que Dios quiere decir. Estamos mirando en otras direcciones. Estamos buscando otras cosas y el Señor revelándonos y hablándonos y nosotros tirando piedras, criticando, señalando con el dedo, buscando un mejor lugar, corriendo de aquí para allá sin sostenernos en ningún sitio. Y lo que el Señor quiere es que recibamos el mensaje, digiramos el mensaje. Esto no estamos hablando aquí de perfecciones, estamos hablando de recibir el mensaje, de aceptarlo y comenzar a vivir una vida que sea agradable a Dios
y satisfactoria para nosotros. Eso lo van a oír ustedes de mí mientras yo esté vivo aquí en este lugar. Dios quiere que aprendamos a someternos en humildad a lo que el Señor nos está dirigiendo. Que aprendamos a someternos en humildad y a reconocer su santidad cuando nos encontramos en su presencia. Y a veces la gente tiene unas ideas medias locas, porque somos santurrones. Tenemos unas medias locas, unos pensamientos donde el andar en santidad quiere decir que tenemos que andar los dedos cruzados con una gorra de luz en la cabeza, todo despeinado, desmerujado, porque queremos ser humildes. Y no damos cuenta que el andar en santidad es reconocer que Dios es Dios, fuera de Él no hay más y nosotros nos sometemos a su voluntad. No estamos hablando de ninguna cosa súper espectacular. Estamos hablando de algo bien sencillo. Dios no está demandando de nosotros que seamos dioses y que seamos hacedores de milagros. Él lo que quiere es que nos sometamos a Él en humildad y que también reconozcamos quién Él es como Dios. No sé si eso tiene sentido para ustedes. De todas maneras, el pasaje de hoy, en Isaías 65, yo quiero mencionar un par de cosas ahí, de ese pasaje. Porque voy a mencionar también un parte de cómo Dios a veces lo protege a uno en dificultades o en momentos difíciles. El Salmo dice, en el verso 3 y 4, de esta manera, algo bien interesante. Verso 3 y 4, las iniquidades prevalecen contra mí, dijo el salmista, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Cada uno de nosotros somos escogidos por Dios, somos llamados por Dios para una misión, somos llamados por Dios para una acción. Y dice el texto que aquellos a los que Dios llama, a los que Dios usa, a los que Dios pone a funcionar, son bienaventurados. Tenemos una bienaventuranza de parte de Dios, tenemos una bendición de parte de Dios. Y aunque en medio de nuestras luchas, tribulaciones, pruebas y dificultades cometamos faltas y errores, con todo y con eso, aunque las iniquidades prevalezcan en contra de mí, Dios perdonará todas las rebeliones. Dios limpiará todos los pecados, porque Él es un Dios de salvación. Y como Dios de salvación, Él nos limpia de todas las cosas que puedan impedir que nosotros estemos en una comunión con Él. La idea sería que cada vez que cometemos una falta o cada vez que algo ocurre que nos pueda separar de Dios, reconocer lo que es, arrepentirnos y Él nos restaura. Mire, hermano, Dios no está buscando formas de cómo juzgarnos y justiciarnos a nosotros. Él no está buscando formas de cómo atacarnos. Él está buscando formas de atraernos hacia sí. Él está buscando formas de reconciliarnos consigo. Él está buscando formas de que nos unamos a Él y de que tengamos una mejor vida, no solamente cómo vivimos todos los días aquí, sino una mejor vida en cómo vivimos en relación con Él. Si nosotros pudiéramos entender que Dios no está tratando de hacernos daño, si pudiéramos entender que Dios está caminando con nosotros todos los días de nuestras vidas, independientemente de las circunstancias, quizás pudiéramos aumentar nuestra fe y vivir más tranquilos y en paz en nuestra relación con Dios y en paz en nuestra relación con los demás. Y yo sé que vamos a tener dificultades y dolores y enfermedades, porque ¿quién no ha tenido una enfermedad? ¿Quién no ha tenido un dolor? ¿Quién no ha tenido un hueso roto? ¿Quién no ha tenido que estar en el hospital? ¿Quién no ha tenido que tener una cirugía? ¿Quién no ha tenido que ser abandonado por un familiar? ¿Quién no ha sufrido de que unas amistades lo traicionen? ¿Quiénes no hemos experimentado piedras que han venido en nuestro camino? ¿Quiénes no hemos tropezado y hemos caído y nos hemos roto la nariz? ¿Quiénes no hemos sangrado de una forma o de otra? ¿Quiénes no han hecho ninguna clase de ofensa, ni de falta, ni de pecado? Nadie, todos lo hemos hecho. Y sin embargo Dios dice, yo perdonaré todas tus iniquidades. Y si pudiéramos entender eso, podríamos vivir un poquitín, yo diría, con más paz en nosotros mismos, con más tranquilidad en nosotros mismos. Y si viene la prueba, y si viene la tribulación, y si viene el dolor, y si viene la enfermedad, con todo y con eso podemos decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque no estamos solos. No estamos solos en medio del dolor. No estamos solos en medio de las dificultades.
no estamos solos en medio de la persecución, no estamos solos cuando se nos va un ser querido, no estamos solos. Porque el ciclo de vida no se detiene. Yo estaba sacando cuenta ayer y estaba diciendo a Iri, cuando yo tenga 98 años, Eli va a tener 50. Imagínate. Eli, que tiene 17, va a tener 50 años, va a ser una vieja ya, cuando yo tenga 98 años. Y el ciclo de vida no se detiene. El ciclo de vida continúa. Y el hecho de que envejezcamos y suframos y tengamos dolores no quiere decir que el Señor no está con nosotros. Pero imagínense ustedes esto. Cuando yo tenga 98 años, Víctor va a tener 70 y pico. Imagínense a Víctor con 75 años. Es una cosa increíble. O sea, ese ciclo no termina. Pero dentro de todas esas circunstancias, este Dios de mi salvación, este Dios es el que perdona mis iniquidades. Este Dios es el que perdona mis travesuras. Este Dios es el que me restaura de mi dolor. Este es el Dios que me levanta de las tinieblas. Este es el Dios que sana mis heridas cuando tropiezo y caigo. Este es el Dios que nos pone, que es un escudo para defendernos en contra de todos aquellos que nos acechan. Y algunas veces vamos a sufrir dificultades, pero el Dios que nos salva, que nos protege, nunca cambia. Déjeme decir algo más. Nosotros podemos confiar en la salvación que Dios nos provee, en la protección de Dios, porque las acciones de Dios testifican de su fidelidad. Se lo voy a leer aquí en el Salmo 65. La salvación de Dios testifica de su fidelidad. En el verso 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Este Dios de mi salvación es la esperanza con la que yo vivo de día en día. Es la esperanza con la que usted debe de vivir de día en día. Ese Dios de la salvación es el que nos da a nosotros la oportunidad de mirar a mañana, sabiendo que el mañana no es ni incierto para Dios, ni es una trampa para nosotros, sino que el mañana es una seguridad de la bendición de Dios para que nosotros caminamos en relación con Él. Él es nuestra esperanza, no la esperanza de que a mí me gustaría que esto sucediera, sino la esperanza de que estoy esperando porque Dios va a hacer lo que promete. Que es una diferente clase de esperanza. En 1988, nosotros íbamos a ir para una conferencia en Sioux Falls, Minnesota. Yo tenía en aquel tiempo una guaguita, una station wagon. Para los que son de otros países, guaguita en Bolivia quiere decir un bebé pequeño. Para nosotros en Puerto Rico es un cajito más larguito que no es que es más largo que un carro regular y tiene espacio en la parte de atrás y todo eso. Pues yo tenía una guaguita, era una Chevette, ya ese vehículo no sale ahora. Pero era un carro no muy grande, pero era bueno, funcionaba muy bien. Los que se acuerdan de los Chevette saben que hacían buen trabajo. Y nosotros salimos para Sioux Falls, el carrito muy bueno, nunca había tenido problemas con él. Y estábamos caminando a través de Minnesota para llegar a Sioux Falls al otro lado. Y llegando un poquito más de la mitad del camino en Minnesota, la guaguita, el carrito, el Chevette comenzó a calentarse. Iba yo con dos de mis pastores asistentes allá en Chicago. Comenzó a calentarse. Se calentó mucho, pues tuvimos que detenernos porque no fuese a ocurrir que se dañara algo. Para que se enfría el carro. Esperamos un rato, abrimos, tenía todo el agua, todo el coolant en el carro, no había problema. Todas las gomas estaban bien, no vimos nada. La cosa fue que nos montamos de nuevo y volvió otra vez a calentarse. Y yo les dije a ellos, vamos a ver si conseguimos un lugar donde podamos hacerle un chequeo. Y vimos una Sears, una tienda Sears. Y en aquel tiempo los Sears tenían lugares de reparaciones de automóviles. La cosa fue que vemos el Sears, nos salimos en la calle, entramos al Sears
y el mecánico viene y chequea, tiene todo el coolant, no hay problema, chequea el termostato, no hay problema, chequea todas las mangas, no hay problema. Me dice, no sé qué pueda tener el carro que se esté calentando. La cosa es que yo le dije, bueno, ya que lo abriste ahí, ponle un termostato nuevo, a ver si es eso. Me dice, pero el termostato está bien. Y me dijo, cámbiaselo, no te preocupes. Le cambiaron el termostato, le pusieron el termostato al carro, vamos a pagar, pago, y cuando estoy pagando, le digo que íbamos de camino a Sioux Falls. Y entonces el hombre me dice, no pueden seguir de camino, porque ha tocado un tornado en uno de los pueblitos más adelante que está como a media hora de aquí. Y ustedes no pueden seguir. Y yo le dije, bueno, ok, pues nos quedamos aquí un rato a ver qué sucede. Y estuvimos mirando el televisor mientras la gente estaba haciendo el informe acerca de este tornado. No sabíamos por dónde el tornado venía, porque no teníamos las mismas capacidades de televisión que tenemos ahora y de satélite. Pero la cosa fue que esperamos allá y como en media hora volvimos a montarnos en el carrito y seguimos juntos rumbo a Sioux Falls. Media hora después llegamos a un lugar por donde el tornado había pasado, en el medio de la carretera. Había basura, árboles, de todo en el medio de la carretera. Y yo comencé a pensar, mi carrito se calentó porque el Señor estaba previniendo que nosotros fuésemos cogidos en medio de ese tornado. Porque al llegar al sitio, media hora después, que fue el tiempo que nos quedamos en el lugar, el tornado había pasado por el medio de la carretera, en el expreso 94 de Minnesota a Sioux Falls. El Señor es mi salvación. El Señor es mi salvación. Y alguien puede decir, pero lo más seguro hubieran pasado antes que el tornado llegara. O lo más seguro hubieran pasado antes que el tornado llegara. No importa. La cosa fue que estuvimos allí media hora. El dichoso carro se calentó. Yo no sabía por qué. Y cuando pasamos media hora después, vimos lo que había ocurrido en el expreso. Y el Señor estaba buscando una forma de protección. Y ese tipo de testimonio son las cosas que nosotros hemos vivido por años acerca de cómo Dios funciona en la vida de nosotros. Yo no soy el único que tengo estos testimonios. Ustedes tienen testimonios similares. Ustedes han visto diferentes formas en cómo Dios se mueve en las vidas de ustedes. Lo que yo sí sé es que, como le he dicho en otras ocasiones, tenemos que conectar los puntos. Históricamente tenemos que conectar los puntos. Y yo puedo mirar del día de hoy hacia atrás y acordarme cuando tenía 12 años y ver aquella visión sobre aquel palo de mango en mi casa, sentado en la puerta de frente de mi casa, y ver cómo Dios a través de los años nos ha protegido y nos ha cuidado. Eso no quiere decir que yo no he tenido una rotura de pie, o que no he tenido una rotura de un brazo, o que no he tenido una rotura de la espalda y he necesitado cirugías en varias ocasiones. Eso quiere decir que el Señor, con todo y eso, continúa siendo el Dios de mi salvación. Porque Él es fiel. Él es fiel y Él no cambia. Y concluyo diciendo estas palabras. El Señor, o el poder de Dios, o el poder del Señor, es lo que nos da a nosotros seguridad y confianza. Nosotros confiamos en Dios no porque Él dice que Él es Dios. Nosotros confiamos en Dios porque nosotros hemos visto y hemos oído el poder de Dios manifestado. Lo hemos visto y lo hemos oído en testimonio de personas de buen carácter. Abraham, Moisés, Jacob, David, gente de buen carácter. Pedro, Pablo y el resto de los santos de la historia cristiana que hablan de un Dios que el carácter de Él no cambia y que el poder de Él ha sido manifestado y que fue manifestado en la resurrección de Jesucristo cuando el Espíritu Santo despierta a Jesús que había muerto, lo levanta de los muertos y lo corona Mesías y Rey del universo. Nosotros hemos oído y hemos visto el poder de Dios manifestado. Por eso nosotros creemos y andamos en seguridad y en confianza, porque el Dios de Israel que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Dios que nos guía a nosotros en el día de hoy. Es el mismo Dios que está viviendo en nuestra presencia. Y dice el texto que este Dios, que es el Dios de mi salvación, este Dios que es el Dios que nos limpia de nuestros pecados, este es el Dios que dice que seremos saciados
del bien de su casa y del bien de su templo. Este es el Dios que dice que nos afirma en los montes con su poder. Es el Dios que dice que fuimos ceñidos de valentía por su presencia. Y es el Dios que nos trae sosiego en medio de la turbulencia de los mares y del estruendo de sus ondas. Podemos vivir tranquilos en la presencia de este Dios que no cambia y que es nuestra salvación. Yahavá, el Dios que ama eternamente, nos amó a nosotros primero. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición hoy. Te damos gracias por permitirnos compartir estos momentos. Pedimos que tu presencia continúe dándonos a nosotros paz, tranquilidad, seguridad de quién tú eres. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.